Antes de que esta historia comience, tómate un momento para escuchar. Esperanza Rising no es solo una novela. Es el retrato de una niña obligada a dejar atrás el privilegio para aprender el verdadero significado de la dignidad, del trabajo y de la esperanza. Esta es una historia de pérdida y migración, pero también de resiliencia. Esta es la historia de cómo Esperanza cae y renace. Hay un proverbio mexicano que lo dice todo, y es perfecto para empezar. Aquel que hoy se cae se levantará mañana. Esa es justo la esencia de la historia que vamos a desgranar hoy. Una de transformación, de una caída brutal y de la lucha por volver a ponerse de pie. Y con esa idea en mente, nos metemos de lleno en el dramático viaje de Esperanza Ortega. Una joven que, de verdad, lo tenía absolutamente todo, hasta que, de un día para otro, se quedó sin nada. Esta es la historia de la caída de una reina. Ok, para empezar, es clave entender de dónde viene Esperanza. Hay que imaginarse su mundo. Estamos en los años 30, en Aguascalientes, México, y su vida era prácticamente perfecta. La vida en el Rancho de las Rosas era un verdadero paraíso de riqueza, seguridad y muchísimo amor. Su papá le enseñó a tener una conexión muy profunda con su hogar. Él le decía que la tierra estaba viva, que hasta se podía sentir su corazón latir. O sea, el rancho no era solo una propiedad, era literalmente el centro de su universo. Y bueno, claro, esa conexión venía con unos privilegios que, cuesta hasta imaginar. Hablamos de una casa gigante, el Rancho de las Rosas, sirvientes para todo lo que se le ocurriera, vestidos de seda hechos a medida, unas fiestas de cumpleaños espectaculares. Y el detalle de su papá, cada año una muñeca de porcelana nueva. Su camino estaba trazado, ¿no? Iba a ser la patrona, la jefa de todo. Su vida parecía un guión perfecto. Pero, ojo, este mundo perfecto tenía reglas muy, muy estrictas. Todo estaba dividido por lo que llamaban el río. Y esto era, en realidad, una metáfora de esa zanja social enorme, imposible de cruzar, entre los ricos, como ella, y la gente que trabajaba para ellos, como su amigo de la infancia, Miguel. Cada quien en su orilla. Y para Esperanza era impensable que eso pudiera cambiar. Y justo en la víspera de cumplir 13 años, pasa algo pequeño, pero que lo cambia todo. Se pincha el dedo con una espina de rosa, un mal presagio. Y ya sabemos cómo son estas historias. A veces, una simple superstición se convierte en una profecía terrible que está a punto de cumplirse. Y así, de la noche a la mañana, literalmente, su mundo perfecto se hace cenizas. Ahora vamos a ver la velocidad vertiginosa con la que todo, absolutamente todo, se vino abajo. Es que la tragedia golpea a una velocidad increíble. Primero, lo peor, su padre es asesinado por bandidos. Días después, sus tíos, que son de lo más crueles, se apoderan de todo. Luego, el tío Luis, para amarrar su poder político, ¿qué hace? Le propone matrimonio a la mamá. Y cuando ella obviamente lo rechaza de plano, ¡pum!, la casa y los viñedos desaparecen en un incendio misterioso durante la noche. En cuestión de días, su vida es irreconocible. Y aquí es donde vemos la verdadera cara de su tío. Después del incendio, en lugar de consuelo, llega con una amenaza disfrazada de oferta. Le dice algo como: te doy otra oportunidad, construiré algo más grande. Seguro quieres lo mejor para Esperanza, ¿verdad? O sea, la está usando a ella, a Esperanza, para presionar a su mamá. Esto no tiene nada que ver con amor, es puro y duro control. Así que no les queda de otra. Tienen que huir. Y al hacerlo, tienen que hacer lo que siempre creyeron imposible: cruzar ese río social. Pero esta vez lo cruzan hacia la otra orilla. Dejan de ser las patronas para convertirse en campesinas. Este contraste es brutal. Miren la diferencia. Pasó de tener tutores privados a no tener escuela para nada, de usar finos vestidos de seda a ponerse ropa de caridad, de tener sirvientes que la atendían, ahora de verle favores a sus antiguos sirvientes, imaginen, de viajar en compartimentos de tren de lujo a ir apretada en un vagón sucio, de un hogar seguro a esconderse debajo de unas guayabas en un carro. La caída es total. Claro, el viaje hacia Estados Unidos la pone cara a cara con su nueva realidad. El problema es que ella todavía no lo asimila. Hay una escena clave en el tren donde una niñita campesina intenta tocar su muñeca. Y Esperanza reacciona súper mal, se la quita de golpe. Porque en su cabeza ella sigue siendo la reina, la de la otra orilla del río.
Y ahí es donde su mamá interviene. Es un momento crucial. Le dice las cosas como son, sin anestesia. Cuando desprecias a esta gente, me avergüenzas a mí y te avergüenzas a ti misma. Por más difícil que sea de aceptar, nuestras vidas son diferentes ahora. Uf, qué palabras. El mensaje es clarísimo. O te adaptas o no sobrevives. No hay de otra. Y bueno, llegan a California, a un campamento de trabajadores migrantes, y aquí empieza la verdadera lección de humildad, porque lo que encuentran no se parece en nada, pero en nada, a lo que Esperanza se imaginaba. La realidad es un golpe durísimo. Las cabañas las describen como si fueran establos para caballos, 2 cuartitos para 2 familias enteras, baños comunales para todo el campamento. ¿Y su trabajo? Cuidar bebés y barrer. Nada de privacidad, rodeada de gente extraña. Es literalmente el polo opuesto a la vida que conocí. Y claro, con esta nueva vida llegan, pues, nuevas tareas que ella jamás en su vida había hecho. Pensemos, cambiar pañales sucios, lavar la ropa a mano, preparar comida, barrer una plataforma de madera gigante. Son cosas que ella siempre vio hacer a otros, cosas que daba por hecho. Lo que nos lleva a la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo aprende una reina a barrer un piso? Suena simple, pero no lo es. Cuando agarra la escoba para barrer la plataforma, no sabe ni por dónde empezar. Se convierte en una humillación pública. La pregunta es esa: ¿cómo se borra todo lo que fuiste para aprender a ser alguien nuevo? Alguien que pueda sobrevivir. La respuesta al principio es a la mala. Con mucha dificultad y dolor, todos se ríen de ella, de su torpeza, y una chica, Marta, le pone un apodo que es cruel pero que da justo en el clavo: la Cenicienta. De reina a Cenicienta. Esa es la magnitud de su caída. Y justo cuando Esperanza está en su punto más bajo, su mamá vuelve a ser su ancla. Le da una lección de vida que lo cambia todo. Le dice: mira, aquí tenemos 2 opciones, estar juntas y sentirnos miserables o estar juntas y ser felices. Yo elijo ser feliz. ¿Tú qué eliges? Es una idea súper poderosa, ¿no? La felicidad no depende de lo que tienes, sino de lo que eliges ser. Y para cerrar, nos quedamos con esta imagen increíble que le da su abuela. Le dice que son como el ave fénix, que están renaciendo de las cenizas, con una nueva vida por delante. Esto le da un propósito a todo el dolor. No es solo sobrevivir, es renacer. Y la gran pregunta que nos queda flotando en el aire es: ¿tendrá Esperanza la fuerza para levantar el vuelo? Ya has visto el recorrido, de un rancho en México a los campos de California, de la riqueza a la supervivencia. Ahora, escuchemos la historia con más profundidad. Acompaña este relato mientras las imágenes sirven de telón de fondo para el viaje interior de Esperanza. Aquí comienza el corazón de la historia. Vamos a empezar con una imagen. Aguascalientes, México, 1924. Imaginen a una niñita de 6 años, Esperanza, caminando con su papá por su viñedo. Él se acuesta sobre la tierra y le pide que haga lo mismo. Le dice que si se queda quieta, podrá sentir el latido del corazón del valle. Qué bonito. Y luego le da un consejo que va a marcar toda su vida. Le dice: aguántate tantito y la fruta caerá en tu mano. Una frase que va a resonar de 1000 maneras, ¿no? Totalmente. Y con esa escena, bueno, creo que ya podemos empezar con nuestro análisis de la novela Esperanza renace de Pan Muñoz Ryan. Sí, es el punto de partida perfecto. Hoy vamos a desmenuzar, usando extractos y notas de la propia autora, el viaje de esta niña. Va desde una opulencia increíble en el Rancho de las Rosas Hasta la cruda, crudísima realidad del trabajo agrícola en California. Y todo durante la Gran Depresión. La caída es vertiginosa. Sí, y es que va más allá de lo económico, ¿verdad? Uy, mucho más allá. Lo que la autora nos obliga a ver es el colapso total de una identidad. Nuestra misión hoy es, pues, explorar esas capas, la pérdida, la resiliencia y qué significa de verdad empezar de nuevo. Claro. Porque Esperanza no solo pierde su casa, pierde la respuesta a la pregunta ¿quién soy? Y vamos a ver cómo el contexto histórico es el motor de todo. Me parece perfecto. Entonces, para entender la caída, tenemos que empezar en la cima. Exacto. 6 años después de esa primera escena, Esperanza está por cumplir 13. Es la reina indiscutible del Rancho de las Rosas. Vive en una burbuja. Totalmente. El libro la describe con un vestido nuevo de seda, preparándose para cortar el primer racimo de uvas de la cosecha. Un honor que era para el hijo mayor. Y ella, sin hermanos varones, tiene ese lugar. Sí, vive planeando su fiesta de quinceañera. O sea, no puede ni imaginar una vida diferente.
Y fíjate que esa es una elección de la autora increíblemente astuta. No empieza con la miseria. No, para nada. Empieza con un paraíso casi feudal. Porque para entender la resiliencia, primero tienes que entender qué tan frágil es el privilegio. Claro, el contraste. Exacto. Ryan nos está diciendo que la identidad basada en lo que tienes, la casa, los vestidos, el estatus, es una identidad de cristal. Una identidad de cristal, me gusta esa idea. Está destinada a romperse. La verdadera historia es cómo ella se ve forzada a construir una nueva identidad a partir de lo que hace y lo que es. Y se rompe de una forma brutal, ¿eh? De repente, todo empieza con un mal presagio. La espina. La espina. La víspera de su cumpleaños está cortando rosas y se pincha el dedo. Su primer pensamiento es, mala suerte. Y su abuelita, que siempre tiene un proverbio listo, le dice. No hay rosas sin espinas. ¿Qué frase? Esa noche, su padre no regresa. La ansiedad se apodera de la casa. Y entonces aparecen sus tíos, Luis y Marco. A quienes el libro describe de una forma genial, 2 cabras desnutridas. Sí. Y traen la hebilla de cinturón de plata de su padre, una pieza única. Con eso confirman los peores temores. Su padre y los vaqueros fueron emboscados, asesinados por bandidos. Y uno podría pensar que fue, no sé, delincuencia común, pero la novela sugiere que las raíces de esa violencia son mucho más profundas, ¿cierto? Absolutamente. No podemos olvidar el contexto. Estamos en México en 1930. Apenas 10 años después de la Revolución. Exacto. La revolución en teoría había terminado, pero el resentimiento contra los grandes terratenientes seguía muy vivo. El padre de Esperanza era un hombre bueno, respetado, Incluso había dado tierras a sus trabajadores. pero la violencia social de la época no hacía esas distinciones. El asesinato no es solo una tragedia personal, es un síntoma de un país que aún no ha sanado sus heridas de clase. Y esa inestabilidad, pues, es la puerta de entrada para la traición familiar. La peor de todas. Después del funeral, el tío Luis, que hereda la tierra pero no la casa, le hace una oferta de matrimonio a Ramona, la madre de Esperanza. Que no es una propuesta de amor, es una toma de poder, descarada. Ramona lo rechaza con una dignidad impresionante, pero él, fríamente, le advierte que lo va a lamentar. Y no tarda en cumplir su amenaza. No. Esa misma noche, la casa es consumida por un incendio. La escena es aterradora. Sí. Y Miguel, el hijo del capataz, rescatando a abuelita de entre las llamas. Te ha desaparecido. Y es ahí, en medio de los escombros, donde se ve la verdadera cara del tío Luis. Vuelve con la misma oferta. La misma. Cásate conmigo y reconstruiré todo. Una casa aún más grande. Pero si te niegas. Si te niegas, tú y tu hija no tendrán nada, tus sirvientes no tendrán trabajo. Y se va a asegurar de que no encuentren en ningún otro lugar. Es un chantaje puro y duro. La acorrala por completo. Totalmente acorralada. Así que Ramona, en un acto de valentía increíble, finge considerar la propuesta. Mientras en secreto planea la huida. Una huida desesperada a Estados Unidos con sus sirvientes más leales. Pero abuelita, herida, no puede viajar. Y me pregunto, ¿es en este momento de desesperación total donde nace el tema central del libro? Sin la menor duda. Es el momento fénix, como se lo dice la propia abuelita Esperanza. Claro. El rancho es ceniza, pero de esas cenizas no surge la rendición, sino la idea de renacer y ese tejido que le da esperanza. El tejido en zigzag. Exacto, con su patrón de montañas y valles. No es solo un regalo, es un mapa para la resiliencia. Le está diciendo, ahora estás en el valle. Pero el patrón continúa. Volverás a subir a una montaña. Ese tejido se convierte en el ancla emocional de esperanza durante todo el viaje. ¿Y qué viaje? ¿Qué viaje tan brutal? El cambio es inmediato. Instantáneo. Pasen de ser las dueñas a tener que esconderse en una carreta bajo una capa de guayabas. De ahí a un vagón de tren sucio, abarrotado. Y la reacción de Esperanza es de rechazo puro. Sí, le dice a su madre, papá nunca nos habría hecho sentar aquí. Y la respuesta de la madre es, para mí, el primer gran punto de inflexión para Esperanza. Ramona la mira y le dice, cuando desprecias a esta gente, desprecias a Miguel, a Hortensia y a Alfonso. Uf, qué fuerte. Y remata, porque ahora también somos campesinas. Es una frase demoledora. Es el inicio de su deconstrucción forzada.
Su mamá no se lo está pidiendo, se lo está imponiendo. Vemos esa vieja identidad luchando por sobrevivir en la Hacienda de la Muñeca, ¿no? Totalmente. En el tren, una niña pobre se le acerca, fascinada por la muñeca de porcelana de Esperanza. El último regalo de su padre. Claro, cuando la niña intenta tocarla, Esperanza se la arrebata con brusquedad. Es un reflejo puro de su antigua vida. Pero lo fascinante es la reacción de su madre. En lugar de un regaño, Le da una lección práctica de empatía. Saca un ovillo de estambre y le teje una muñeca sencilla a la otra niña. Le está mostrando, no diciendo, que la generosidad es una elección. incluso cuando no tienes nada. Exacto. Que tu valor no está en la muñeca de porcelana que tienes, sino en el acto de crear algo para otro. El choque cultural y social culmina cuando llegan a California, a un campamento de trabajadores en el Valle de San Joaquín. Y las cabañas son peores que las de sus propios sirvientes en México. En un momento de desesperación absoluta, Esperanza se acuesta en el suelo. Intenta replicar aquel momento con su padre, sentir el latido de la tierra. Pero no oye nada. Nada. Se siente completamente desconectada, a la deriva. Y es una metáfora perfecta. La tierra que una vez fue la fuente de su identidad, de su riqueza, ahora es silenciosa, extraña. Ya no es su tierra. Dios tiene que enseñarle. ¿Qué humillación para ella? Sí, y es ridiculizada por Marta, una joven activista que la apoda la Cenicienta. Hay un momento clave cuando Miguel, con una paciencia infinita, le enseña a usar la escoba. Un pequeño acto que representa una enorme lección de humildad. Y una vez más, es su madre la que le da la perspectiva. Cuando Esperanza estalla, quejándose, Ramona la sienta y le dice una frase que es pura filosofía de supervivencia. Ah, sí. ¿La de las dos opciones? Esa misma. Le dice, aquí tenemos dos opciones. Estar juntas y miserables o estar juntas y felices. Yo elijo ser feliz. ¿Tú qué eliges? Es una lección brutal sobre la agencia personal. Las circunstancias son terribles, sí, pero la actitud con la que las enfrentas sigue siendo tu elección. Y en medio de toda esa miseria, aparece un pequeño símbolo de esperanza. Las rosas. Las rosas. Alfonso y Miguel revelan que trajeron en secreto esquejes de las rosas del padre de Esperanza desde México, y las han plantado detrás de su cabaña. Es más que una promesa, es una declaración. Es decirle que no tienes que borrar tu pasado para sobrevivir. Puedes llevar contigo la belleza y el amor de tu antigua vida y hacer que florezca en un nuevo suelo. ¡Qué bonito eso! No son un recuerdo de lo que perdieron, Son el fundamento de lo que están construyendo. pero ese nuevo suelo resulta ser increíblemente duro. Una tormenta de polvo masiva azota el valle y Ramona enferma gravemente de fiebre del valle, una infección pulmonar causada por el polvo, y su condición se agrava por la depresión, por el dolor. Y aquí la historia da un giro fundamental, creo yo. Sí, porque hasta este punto la transformación de Esperanza ha sido en gran medida una reacción. Se adapta porque no le queda de otra. Claro. Pero ahora, con su madre incapacitada, tiene que volverse proactiva. La verdadera resiliencia no es solo aguantar, es empezar a luchar, Deja de ser una víctima de su destino. para convertirse en la arquitecta del futuro de su familia. Se convierte en la proveedora. La niña que no sabía barrer ahora trabaja incansablemente en los campos, en los cobertizos de empaque. Haciendo lo que sea para pagar las facturas del médico y ahorrar para traer a abuelita. Y el libro lo describe de forma muy física, ¿no? Habla de cómo sus manos antes suaves se vuelven callosas, agrietadas. Son las manos de una campesina. Victoria le tiene preparada otra prueba. Y esta vez con Miguel. Con Miguel, quien siempre fue su aliado. Sí. ¿Qué es lo que quiebra esa relación tan importante? La dura realidad económica de la Gran Depresión. Miguel, que había conseguido un buen trabajo como mecánico en el ferrocarril, lo pierde. ¿Por qué? Se lo dan a trabajadores de Oklahoma, los llamados Okies, que están dispuestos a trabajar por la mitad del sueldo. Y esto es importante. Los Okies no eran villanos. Eran otra ola de desesperación. Exacto. Familias estadounidenses, blancas en su mayoría, que huían del desastre del Dust Bowl. Lo que Ryan nos muestra aquí es cómo la crisis se enfrenta a los más vulnerables entre sí. No es una lucha de mexicanos contra gringos. Es una lucha de pobres contra más pobres, compitiendo por las migajas. Y Esperanza, en su frustración, no ve esa complejidad. Discute con Miguel y le lanza el peor insulto que se le ocurre. Algo que viene directo de su antigua identidad. Le dice, no importa lo que hagas, sigues siendo un campesino.
Qué frase tan terrible. Herido, Miguel se va. Y para colmo, parece que se ha llevado todo el dinero que Esperanza había ahorrado con tanto sacrificio para traer a su abuela. Es la traición final. O eso parece. Es el punto más bajo del valle para ella. Ha perdido todo. Y ahora la única persona que la ha apoyado parece haberla traicionado. Todas sus anclas han desaparecido. Completamente. El arco de la historia es increíble. Es una odisea interna. Pasa de medir su valor por los vestidos de seda A encontrarlo en la fuerza de sus manos callosas, en su capacidad de cuidar de otros. y en la comunidad que la rodea. Y la historia, claro, se resuelve de una manera muy hermosa. En la escena final, el día de su 14º cumpleaños, un año después de la tragedia, Esperanza vuelve a acostarse en la tierra. Y esta vez sí lo siente. Por fin vuelve a sentir el latido del corazón del valle. La conexión se restablece. Pero desde un lugar completamente nuevo. Totalmente. Desde una comprensión del mundo y de sí misma que no tenía antes. Y eso nos deja una última reflexión. El libro se abre con el proverbio: aquel que hoy se cae, se levantará mañana. Hemos visto a Esperanza caer una y otra vez. Pero, ¿qué significa realmente levantarse? ¿Significa recuperar la riqueza, volver al rancho de las rosas? ¿O tal vez significa descubrir una forma nueva y más profunda de ser rico? Como Carmen, la mujer del tren. Exacto. Pienso en ella que mientras compartía su escasa comida dijo: soy pobre, pero soy rica. Quizás levantarse no es volver al punto de partida, sino encontrar la verdadera riqueza en el fondo del valle. Este video no sustituye la lectura del texto original. Para obtener recursos de esta temática y muchos más, visita mi tienda de Teachers Pay Teachers.